análisis, teología, perspectiva. En esta ocasión queremos tratar el tema: no usaron la palabra salmo ni se llamaron salmistas. Aunque a muchas personas les resulta extraño, y muy a pesar de lo arraigada que está la palabra salmo en la tradición cristiana y hasta considerada parte del vocabulario teológico y textual del Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento hebreo, la llamada Biblia hebrea, lo cierto es que la palabra salmo, en términos de clasificación de palabras, digamos que es una palabra grave. La palabra salmo, que es grave, es griega. En otras palabras, y más exactamente, la palabra salmo grave es una transliteración de la palabra griega salmos, que es aguda. Observen, la palabra castellana salmos o salmo en singular es grave, mientras que la palabra que está detrás de la palabra salmo, o sea, la palabra que es la palabra base, que es la palabra griega salmos, es aguda. Y como tal, la palabra salmos no se la encuentra en la Biblia hebrea, o sea, en el Tanakh, en el Antiguo Testamento hebreo, ni formó parte del vocabulario teológico y textual de la misma. En tal sentido, es preciso admitir que originalmente ninguno de los autores del libro del Antiguo Testamento o del Tanakh, conocido en castellano como los Salmos, empleó en su obra tal palabra, ni a ellos se les conoció jamás como salmistas. En consecuencia, en virtud de lo dicho ya, se impone el que hagamos algunas puntualizaciones. En primer lugar, en cuanto al título del libro, los Salmos en el texto hebreo, o sea, en el Tanakh. En el título hebreo del libro, que en nuestras versiones castellanas de la Biblia se lo identifica como los Salmos, es Tehilim. Tehilim es una forma plural masculina, por cierto, de una palabra que esencialmente es femenina, que es Tehilá, que significa alabanza, elogio, himno, etc. Encontramos la palabra Tehilá hebrea en el subtítulo del llamado Salmo 145 en la expresión alabanza para David. El hebreo sería Tehilat le David. También se la encuentra como parte del texto bíblico mismo en el Salmo 35, 28, Salmo 51, 17 y 65, versículo 2. En segundo lugar, la palabra salmos en el griego, o sea, la palabra salmos en plural, que sería un reflejo del griego salmoi en griego, es el título que le dio la Septuaginta, o sea, la versión griega del Tanakh o del Antiguo Testamento, hecha alrededor del siglo del año 250 a.C., más o menos. Ese título, que fue el que le dio la versión griega, la Septuaginta, a esta obra que se conoce en hebreo como Tehilim en el Tanakh. Es decir, en consecuencia, es claro que el título Salmos, del griego salmos o salmoi, título con el que se conoce el libro en hebreo Tehilim, en prácticamente todas las versiones castellanas de la Biblia, es griego y no hebreo, que se sustenta en la versión griega del Antiguo Testamento y no en el Tanakh mismo. Repito, el título Salmos, que lo usan la mayoría de las versiones castellanas de la Biblia, incluso no castellanas, es en realidad el título griego que le da la Septuaginta a un libro que en hebreo se llama originalmente Tehilim. En tal sentido, hay que admitir que ese título de Salmos, a pesar de lo popular que es en nuestras tradiciones cristianas, hay que decirlo que es griego y no hebreo. Y al ser griego y no hebreo, no formó parte original y en ningún momento de la versión hebrea del Antiguo Testamento o como se llama el Tanakh. En tercer lugar,
En la Reina Valera de 1960, como quizá en la mayoría de las versiones de la Biblia, no se usó como parte integral del texto bíblico, ni siquiera en un versículo bíblico, la palabra salmo. Es decir, no aparece siquiera en un versículo bíblico la palabra salmo como parte de la Biblia hebrea, ni siquiera en el libro que se llama en castellano Los Salmos. En cuarto lugar, la versión Reina Valera, como casi todas las versiones castellanas de la Biblia, usó la palabra salmo como título que identifica a los 150 capítulos del muy conocido libro Los Salmos, que en hebreo originalmente es Tehilim. En quinto lugar, la versión Reina Valera de 1960 usó la palabra salmo, griego salmos, en el subtítulo de alrededor de unos 78 capítulos de la obra conocida en hebreo originalmente como Tehilim y en nuestro idioma como los Salmos. Entre estos está el Salmo 3, el 4, el 5, el 6, el 8, el 9, el 11, el 12 y el 13. En sexto lugar, al menos en el subtítulo de Tehilim, capítulos 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 y 13, como casos representativos nada más, como quizás en el resto de los capítulos que no vamos a considerar aquí por razones de tiempo y espacio, la Reina Valera tiene la palabra salmo, en el griego salmos, en el subtítulo de dichos capítulos, porque la Septuaginta empleó la palabra griega salmos en ese subtítulo. Repito, el que la Reina Valera de 1960, como muchas versiones de la Biblia, tenga en el subtítulo del Salmo 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 y 13 la palabra salmo ahí, es porque la Septuaginta originalmente utilizó en esos subtítulos la palabra griega salmos, que es la palabra base y que sirve para transliterarla en castellano como salmos. En séptimo lugar, en el subtítulo del Salmo 145, a pesar de que la Reina Valera de 1960, a pesar de que en esa versión se lee la frase Salmo de David, la Septuaginta no empleó allí la palabra salmos, sino la palabra ainesis, que significa alabanza. Repito, en séptimo lugar, en el subtítulo del Salmo 145, a pesar de que la Reina Valera tiene allí la palabra salmo de David, como si fuera un reflejo de que la Septuaginta utilizó allí la palabra salmos, en realidad no es así. La Septuaginta lo que usó fue la palabra ainesis, que significa alabanza. En ese sentido, la Reina Valera y cualquier otra versión que tenga la palabra salmo en el subtítulo del Salmo 145 no refleja la Septuaginta, que tiene en su lugar, en lugar de salmos, tiene la palabra ainesis, que también es alabanza. En octavo lugar, en el subtítulo de Tehilim, capítulos 3, 4, 5 y en el subtítulo de otros 54 salmos, la palabra que se ha traducido salmo es la hebrea mismor, que en realidad apunta a un tipo no especificado de obra poética. En el subtítulo pues de Tehilim 3, 4 y 5, la Septuaginta tradujo a mismor con la palabra salmos. En noveno lugar, no usó la Septuaginta la palabra salmos en el libro de Tehilim como parte integral del texto bíblico de algún versículo bíblico. Repito, no usó la Septuaginta la palabra salmos, la palabra griega salmos, en el libro de Tehilim como parte integral del texto bíblico o de algún versículo siquiera. Por otro lado, no podemos perder de vista el hecho de que si bien en casi todas las versiones de la Biblia el subtítulo de los salmos no se considera como parte del texto bíblico, lo cierto es que tanto para el Tanakh, es decir, la Biblia hebrea, como para la Septuaginta, el subtítulo es parte integral del texto bíblico, por lo general siendo considerado el primer versículo del capítulo que tenga dicho subtítulo. En décimo lugar, sí encontramos la palabra griega salmos como parte integral del texto bíblico, por ejemplo, en 1 Samuel 16:18, 2 Samuel 23:1, Isaías 66:20 y Amós 5:23, pero en esos pasajes la versión Reina Valera y otras versiones no tienen
la palabra salmo, quizás porque ahí reflejan más bien el texto hebreo y no reflejan a la Septuaginta. En un 11º lugar, la palabra salmos en Lucas 24:44 no hace referencia a los 150 capítulos del libro de Tehilín. En el contexto en que allí aparece, más bien, y aunque incluye a los 150 capítulos de Tehilín, su equivalencia es más bien a la tercera sección del Tanakh, es decir, los llamados Ketubim en hebreo, o sea, literalmente los escritos. Recordemos pues que las tres secciones del Tanakh o Biblia hebrea son Torah, Nevi'im y Ketubim. Torah, apuntando a los primeros 5 libros de la Biblia, conocido en el contexto griego y a partir de la Septuaginta como Pentateuco. Los Nevi'im, que incluye la literatura profética, pero incluyendo también los llamados libros profetas anteriores, que serían los libros que son Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 de Reyes. Y los Ketubim, que es los llamados escritos y que tienen como cabecera de ese conjunto de literatura al libro de Tehilín o los Salmos, como se conoce popularmente. En consecuencia, la triada griega de Lucas 24:44, es decir, en griego, entonomo, que se traduce en la ley, tois profetais, que se traduce en los profetas, y la expresión kai salmois, que aparece en Lucas 24:44, que debe ser traducida y en los Salmos, apunta más bien a las tres secciones del Tanakh o Biblia hebrea. Finalmente se comprende el uso de salmos aquí en virtud de que es Tehilín el libro que está a la cabeza de la tercera sección del Tanakh, los Ketubim. Es decir, entonces, analizando la triada de Lucas 24:44, entonomo equivale a Torah, tois profetais equivale a Nevi'im y kai salmois equivale a Ketubim en el contexto de las tres secciones de la Biblia hebrea. En conclusión, ciertamente, si no fuera por la Septuaginta, la palabra salmos o la palabra salmo en singular no formaría parte del vocabulario litúrgico y teológico cristiano. Definitivamente, jamás usaron en el texto hebreo la palabra salmo, en griego salmos, los autores originales del libro Tehilín, ni recibieron originalmente los autores de Tehilín el calificativo de salmistas. Hasta la próxima.